¿Qué tal? Soy Natalia Barcesa, jefe de trabajos prácticos de esta materia, que es Derecho Civil 5 o Derecho de Familias, junto a la doctora María Cecilia Baroni, quien es la titular de cátedra, y junto a mi compañero de jefe de trabajos prácticos, el doctor Tomás Camarasa. Vamos a ir con la unidad número 4, que es el régimen patrimonial matrimonial. Lo que vamos a ver acá son los dos aspectos de este régimen patrimonial del matrimonio, que tiene dos aspectos. Uno, que son las relaciones que se dan entre los cónyuges, tanto personales entre ellos como la contratación que se haga y la administración y la gestión de los bienes que se adquieran durante la vida matrimonial. A su vez, el otro aspecto que vamos a ver son las relaciones jurídicas patrimoniales de los cónyuges, pero frente a terceros. ¿Cómo van a ser las deudas? ¿Cómo es su responsabilidad frente a terceros? ¿Y cómo afectan o inciden en la vida económica durante el matrimonio este tipo de efectos? Quiero recordar que hay disposiciones comunes a este tipo de regímenes, como va a ser todo lo que es a partir del artículo 454 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos principios generales como son la contribución a los gastos del hogar, al propio sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges. Esto es el deber de contribución que está en el artículo 455 del Código, siempre y cuando esto va a ser en proporción a sus recursos, a los recursos de cada uno de los cónyuges. A su vez, el artículo 456, que dispone que todos los actos de administración y disposición de bienes van a requerir el asentimiento del otro cónyuge. Por ende, es nulo todo acto que sea sin el asentimiento del otro cónyuge. A su vez, habla también de una responsabilidad solidaria, el artículo 461 del Código Civil y Comercial, como lo es que los cónyuges van a responder solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar y las de su sostenimiento, la educación de los hijos, de conformidad con lo que hablamos más atrás, que era el tema de los actos que requieren el asentimiento. Todo esto va a ensamblar lo que es las disposiciones comunes a todo lo que es el régimen patrimonial matrimonial. Y hablando también un poquito de las deudas, que habla de que solamente cada uno de los cónyuges, digamos, frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y gananciales por él adquiridos, va a ser quien responda por las deudas, salvo que estas deudas hayan sido contraídas para gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, que también puede responder el otro cónyuge que no haya contraído la deuda, pero solo va a responder con sus bienes gananciales. Esto es al síndrome de consideraciones generales para tener en cuenta, para pasar ya a lo que es el régimen de comunidad, ya que va a estar caracterizado como aquel régimen en el cual se forma una masa común de bienes que pertenece a los dos esposos y que ha de repartirse entre ellos o entre el sobreviviente y los herederos del cónyuge difunto al disolverse. Esta comunidad se va a caracterizar por conferir a ambos esposos unas expectativas comunes sobre estos bienes o sobre esta masa de bienes que serán partidos luego de la disolución del vínculo. Ya había comentado la doctora Baroni que este vínculo se va a disolver por la muerte, por la sentencia judicial de ausencia con presunción de fallecimiento o por el divorcio. Así que esta masa que se genera durante la vida en común de los cónyuges, que se llama masa ganancial, se va luego a dividir no necesariamente en partes iguales, sino que una vez liquidada se va a repartir entre los cónyuges y, en defecto, si uno de los dos se encontraría fallecido, entre los herederos de este. A su vez, el régimen de comunidad observa distintas tipologías según la extensión o qué bienes son los que integran esa masa. Vamos a ver primero que según la extensión de la masa común, vamos a dividirlos en, puede ser universal, un régimen restringido de muebles y ganancias, y un régimen restringido a ganancias,
que este va a ser el nuestro, el que adopta el Código Civil y Comercial argentino, como es la comunidad restringida de ganancias, que se va a integrar con lo adquirido a título oneroso por los cónyuges desde la celebración del matrimonio y durante toda la vida matrimonial. Acá hay que distinguir qué bienes son los propios, los que cada uno lleva al matrimonio, sean muebles o inmuebles, y los bienes gananciales, que van a ser los adquiridos a título oneroso durante la vida común, excepto aquellos que se reciben a título gratuito, como ser de herencia, legado o donación. Vamos a ver que, así como vimos según la extensión de la masa, acá vamos a ver según el modo de gestión de los bienes. ¿Qué pasa con esta masa? Esta masa recibe distintos tipos de gestión, como puede ser de administración marital. ¿Se acuerdan? Esto era antes, cuando era el marido, el cónyuge, quien administraba todos los bienes, sean a título propio o a título ganancial. Tenemos de administración separada, que son aquellos que cada cónyuge administra sus bienes y bienes propios y los adquiridos por él a título ganancial. Y de administración conjunta, que este es el régimen que adopta también nuestro Código Civil y Comercial, por ende vamos clasificando que según la extensión va a ser un régimen de comunidad de ganancias y de administración conjunta. Ambos tienen la administración de los bienes y, volviendo al principio, acuérdense, la administración siempre va a ser conjunta, pero ninguno puede disponer sin el asentimiento del otro cónyuge, ya que si así lo hiciere sería de nulidad. Tenemos a su vez el otro régimen que viene a regular el Código Civil y Comercial, esta es la novedad, donde el matrimonio no incide en este régimen de adquisición y administración de los bienes, porque cada uno tiene la administración y disposición de los bienes por él adquiridos. Otro tema sería el régimen de comunidad, tanto el régimen de comunidad como el de separación de bienes, ambos receptados por el Código Civil y Comercial, van a generar ciertas obligaciones en lo relativo a la responsabilidad solidaria, como lo vimos antes, ante determinadas deudas, la contribución a los gastos del hogar o el asentimiento en protección a la vivienda familiar. ¿Qué quiere decir? Tanto el régimen de comunidad restringido a ganancias y tanto el de régimen de separación, ambos tienen la responsabilidad y la carga, todo ello respondiendo al principio de solidaridad familiar, con lo que es lo que hoy más al principio dije, el tema de las deudas, la contribución a los gastos del hogar o el asentimiento en cuanto a la disposición del bien o de la vivienda familiar. El régimen de participación también es otro tipo de régimen que se lo conoce como un régimen mixto, ya que opera como el régimen de separación de bienes durante la vida matrimonial, pero reconoce derechos de participación entre cónyuges tras la disolución del matrimonio. ¿Qué es lo que se conforma o se configura en este tipo de régimen? Es como una participación, un crédito que tiene uno de los cónyuges en contra del otro para una vez. La liquidación y la partición es para equiparar las ganancias que se han generado durante esa vida en común. Bueno, como decíamos hoy, el régimen que adopta, los regímenes que adopta el Código Civil y Comercial, como son el régimen de comunidad y el régimen de separación de bienes, que es la novedad, ambos son establecidos y receptados por el Código Civil y Comercial. Pero ¿qué pasa? Uno es el régimen legal por defecto y el otro sería el régimen de separación, es el, digamos, que se tiene que optar por convención matrimonial. Es decir, si yo quiero contraer matrimonio y quiero optar por el régimen de separación de bienes, debo realizar previamente y optar por este régimen en una convención matrimonial, porque supletoriamente quedaría configurado mi matrimonio bajo el régimen de comunidad, ya que este es el que rige, digamos, en defecto de ausencia de convención matrimonial con respecto a la opción del régimen de separación de bienes. ¿Qué pasa con respecto a las pruebas de estos bienes que se generan durante la vida en común?
Hay un principio de ganancialidad de este acto que se da a título oneroso, que acontece durante la vigencia del matrimonio y está establecido en el artículo 466 del Código, que habla de una presunción excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Dice que no es suficiente para probar frente a terceros en la confesión de uno de los cónyuges acerca de que el bien sea propio, sino que hay que probar, es necesario el acto de adquisición, se haga constar en el acto de adquisición, digamos, esa circunstancia de que ese bien es a título propio. Bueno, finalizando un poquito lo que es este régimen de comunidad, vamos a ver que puede disolverse por este tema de la disolución del vínculo y puede hacerse por la disolución, que es el tema del divorcio, la anulación, la muerte, y todo esto va a generar luego digamos, el estado de indivisión poscomunitaria para luego ser liquidado y partido.